Hola, buenas y saludos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y siempre es un placer poder compartir este tiempo contigo. Y es un tiempo para celebrar lo que encontramos en la palabra de Dios y encontrar la verdad que Dios nos llama a vivir esta vida con Él. Y después también nos promete un futuro lleno de su gloria. Y nuestro papel es recibirlo. Hay una parte de un salmo que me ha llamado la atención esta semana. Es el Salmo 8 y dice, cuando veo tus cielos, entonces habla de la creación de Dios. Y dice en Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo vistes? Y es, para que lo visites. Para mí es impresionante pensar en ese concepto que ya llevamos varias semanas examinando y reflexionando sobre ello. Pero es pensar en Dios, que Él quiere tener una relación con nosotros, quiere vivir junto a nosotros, quiere darnos lo que necesitamos para enfrentar las cosas de hoy. Y que nosotros fuimos creados en su imagen. Entonces tenemos valor dentro de nosotros, no por lo que hacemos, ni por lo que podemos aportar, pero simplemente por ser su creación. Entonces, al verme a mí, ¿ves la creación de Dios? O cuando ves a tu vecino, a tu vecina, a tu jefe o jefa del trabajo, ¿ves la creación de Dios? No quiere decir que todo el mundo vive según los deseos de Dios, pero cada persona fue creado a la imagen de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para que Dios me cuide? Para que yo le importo a Él. No es porque puedo hacer un montón de cosas. No es por lo que yo traigo a la mesa. Pero se trata de Él. Porque es el Padre fiel. Es el Dios de amor. Es el Dios que pagó el precio por mí y por ti. Y muestra su amor. Como siempre, tengo que apuntar hacia el versículo Romanos 5:8, que habla del amor de Dios, que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra el amor para nosotros. Entonces tenemos motivo hoy, como todos los días, a celebrar y a levantar nuestras voces, nuestros corazones y abrir nuestras mentes a Él. Porque Él nos quiere instruir, Él nos quiere guiar, nos quiere hacer crecer. ¿Estamos dispuestos, dispuestas? ¿Estamos preparados por lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué crees hoy? Cuando digo ¿qué crees? ¿Qué es lo que tú te pones ahí encima? Diciendo que yo sé que esto es la verdad donde me voy a plantar. ¿Cuál es la verdad donde estás plantado o plantada? ¿Qué crees hoy? Vamos a cantar
2 canciones, 2 alabanzas antes de empezar con el estudio. Y es un tiempo para cantar o para reflexionar, para escuchar, pero para pensar en qué estamos diciendo, en qué estamos escuchando. Y pensar cómo es nuestro Dios y qué es lo que nos muestra. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor.
unas semanas empezamos leyendo un pasaje que sale en Mateo 9, empezando en el versículo 35. Y para empezar quiero volver a leerlo y después iremos al texto de hoy. Pero esto es Mateo 9, 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y después seguimos en ese pasaje. Pero me gustaría saltar dos cosas para entrar en el tema de hoy. Dice aquí en el texto que él iba por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Y yo lancé la pregunta sobre cuál es el evangelio. Porque a veces hay muchas cosas que podemos meter a ese asunto. A veces ya hacemos casi como los fariseos y empezamos a hacer una lista, que tienes que portarte así, tienes que hacer esto y el otro para ser hijo de Dios. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Sí, después de entrar en la familia debe haber cambios, y eso es otro tema, pero para recibir el perdón de Dios no es llegar a ser una persona buena y así recibimos su perdón. Una persona que no se ve o que no cree que está malo, entonces no va a ir al médico. Tenemos que reconocer que tenemos la necesidad y así vamos al médico. Y después decía que Jesús veía la multitud, que la gente estaba sin fuerzas para levantarse para seguir con la vida, ni tampoco tenía dirección, porque eran como ovejas sin pastor, ya tirados por todos los lados, es lo que vimos en el estudio. Pero Jesús veía a esas personas, esa multitud con compasión, y nos ve igual hoy. Pero yo quiero contestar y mirar la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el Evangelio? Vamos a leer la respuesta de Pablo, que sale en 1 de Corintios, y vamos a leer en el capítulo 15. Esto sale de 1 de Corintios 15. En el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces, aquí Pablo dice, mira, esto es el Evangelio, es lo que yo recibí, es lo que yo he enseñado y es lo que vosotros habéis creído. Entonces, esto es el Evangelio, dice Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y vamos a seguir en un momento. Pero allí tenemos puntos muy importantes. Entonces, primero dice que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces es importante ver lo que entra ahí. Hay un pasaje en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5 dice, en el versículo 20 y 21, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces es importante recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Él llegó a ser pecado o al recibir nuestros pecados encima de Él y pagó por el precio de ese pecado. Porque Él no tenía ningún pecado, no había cometido ningún pecado, pero sí pagó por los nuestros. Entonces, como dice ahí, entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Yo conozco a personas que dicen, pero yo no he hecho nada mal. Yo soy buena persona. Yo ayudo a los demás. Yo siempre estoy buscando una oportunidad de hacer bien a los demás. Es curioso. Bueno, como he dicho al principio, si no estás enfermo o enferma, no vas a ir al médico. Incluso si estás malo o mala y no lo sabes, tampoco vas a ir al médico. Pero la realidad es que todos nosotros tenemos una enfermedad. Y eso es el pecado. Todos, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Todos nosotros hemos hecho mal. Entonces, a veces, al pensar en la palabra pecado, suena como algo tan, como que he salido y he matado a muchas personas en un golpe así. No es así. Es hacer algo que está en contra de Dios y su perfección y su santidad. Cosas que a nosotros nos parecen como algo muy ligero, que no, como una mentira blanca, como se dice. Eso es un pecado. Y también la palabra de Dios dice en 1 de Juan 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, si yo soy honesto conmigo mismo, tengo que decir que yo sí he pecado. Igual no te conozco muy bien, pero te puedo decir que tú también has pecado. Si estás pensando, ¿qué va? No he pecado. Tienes que volver a leer lo que pone en 1 de Juan 1, versículo 8. Dice, si tú dices que no has pecado, te engañas a ti mismo o a ti misma. Pero después nos dice que si confesamos nuestros pecados a Él, no a una persona, a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros lo confesamos, y en confesar tiene ahí metido el concepto de girar, de no querer seguir en el pecado. Si estamos disfrutando del pecado y decimos, bueno, ya he confesado, entonces estoy bien, pero sigo en ese pecado, eso no es confesar un pecado, es presumir de un pecado, que no es lo mismo. Pero volvemos aquí al Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y no es una reacción de Dios. Dice, conforme a las Escrituras, que ha entrado en el plan de Dios, que no fue una reacción. Él no decía, ¡ay, ese Dan ha pecado! ¿Qué voy a hacer? ¡Uy! Y después ya va corriendo para encontrar un plan. No fue así. Él sabía
la necesidad. Él conocía el corazón del hombre. Entonces ya estaba dispuesto y tenía el plan de enviar a Jesús, a Jesucristo, a vivir, a ponerse carne, a vivir una vida perfecta y morir en el lugar del pecador, aunque no tenía pecado. A morir, a ir a la tumba y resucitar para ganar la victoria. Pero bueno, ya vamos adelante. Solo aquí hemos llegado a que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Hay personas que dicen, no, es que él simplemente se desmayó. Lo siento, pero los romanos entendían el proceso de la muerte. Eran expertos. Entonces, si tú de verdad crees que Jesús no murió, simplemente se desmayó, te has engañado a ti mismo, a ti misma. Los romanos sabían bien cuando una persona se había muerto y no. Y Jesús murió. Históricamente es lo que pasó. Jesús murió, fue sepultado, pero no termina ahí. Y que resucitó al tercer día, otra vez pone, conforme a las Escrituras. No debe ser una sorpresa. Lo ponía aquí. Aún no podemos ir incluso al Antiguo Testamento y ver profecías que se cumplió en Jesús. También podemos ver las mismas palabras de Jesús, que Él decía lo que iba a pasar. Pero bueno, igual también hay personas que dicen, pero sí, pero ¿cómo puedes creer que Jesús resucitó? Eso no es natural. Es verdad, no es natural. Es sobrenatural. Es un milagro. Por eso es tan importante. Y tenemos pruebas, porque tenemos a mucha gente que veía a Jesús resucitado de primera mano. Decía, después que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces ya tenemos un buen grupo que vieron a Jesús. Y es importante ver el detalle que pone aquí. Y muchos viven aún. Hay personas que intentan decir, bueno, pero hay gente ahí que está mintiendo. O, bueno, entonces Pablo escribe eso, pero no es verdad. Pero es importante reconocer que él incluso dice, mira, muchas de las personas que vieron a Jesús resucitado viven aún. Si vas a inventar una cosa, una historia, una leyenda, no lo inventas cuando los testigos o las personas que entran en la leyenda viven. Si yo voy a inventar una leyenda o una historia, claro, sería mucho más lógico, tendría mucho más éxito, si es una cosa falsa, hacerlo usando nombres de personas que ya no viven. Porque claro, ellos no pueden decir, eso no es verdad. Pero aquí, la gente que había visto a Jesús, según Pablo, la gente que había visto a Jesús, la mayoría de ellos aún vivían en este tiempo. Entonces, si no era real, si no era verdad, hubieran dicho, eso no es verdad.
Pero vemos que eso no pasó. Incluso que muchas de estas personas incluso dieron sus vidas en defensa de esta verdad. Y después dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Es lo que Pablo dice aquí? Dice, todas estas personas habían visto a Jesús resucitado. Después, Él apareció a mí también. Pero no fui digno de verlo, no fui digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia. Perseguí a la gente que seguía a Jesús. Perseguía a la gente que enseñaba sobre este Jesús. No soy digno. Pero después dice, en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, esto es la última parte que Pablo dice aquí en este contexto sobre el Evangelio. Porque dice, mira, después Dios me metió a mí también. Me ha usado a mí también. Y no soy digno. Porque yo perseguía a la iglesia. Yo mataba a la gente que seguía a Jesús. Yo les llevaba a la cárcel. Pero ahora Dios me ha llamado. Y por su gracia soy lo que soy. Y no voy a permitir que esa gracia ha sido en vano. Entonces, obro más de los demás. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso me lleva a lo que pone en Efesios 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hoy me gustaría dejarnos con un pensamiento claro, que el Evangelio es que Cristo murió por mis pecados y por los tuyos, porque somos pecadores, necesitamos a un Salvador. Eso es una verdad, lo podemos creer o no, pero es una realidad, todos hemos pecado. Pero Jesús pone aquí que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y hay una lista grande de gente que veía a Jesús. Entonces tenemos incluso las pruebas que resucitó. Entonces vemos que Él pagó el precio por nuestros pecados, por mis pecados, por los tuyos. Y después, Dios también nos quiere usar. Da igual el pasado. Tenemos que entrar y tener esa mente como Pablo. Y decir, es que yo no merezco lo que Dios me da,
pero me da su gracia. Me ofrece su gracia. Se trata de Él, no de mí. Entonces, aunque el enemigo intenta acusarme del pasado, aunque he fallado en momentos en el pasado, aunque he hecho cosas en el pasado que no quiero volver a pensar en ello, tengo que reconocer la verdad que Dios sale a tener ese encuentro conmigo y mostrar su gracia. Y después, como Pablo, tenemos que tener esa actitud de decir, su gracia no ha sido en vano para conmigo. En nuestra manera de vivir, es verdad, podemos decirlo con Pablo. Puedo decir que yo no merezco el amor que Dios me ha dado, pero como muestra su gracia, entonces ya he cambiado. Ya vivo de otra forma. Yo quiero dedicar mi vida y trabajar más que todos los demás. Y no estoy diciendo pasar 60 horas semanales en el trabajo, pero dedicar mi vida a Dios. Todo lo que hago, hacerlo como para Él. Eso es lo que Pablo hace. Es lo que él dice. Y después dice, no soy yo trabajando, sino es la gracia de Dios. Entonces, aquí encontramos el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y nos ofrece perdón. Entonces fue sepultado. No se puede decir que simplemente se desmayó, dio su vida. Su sangre fue derramado. Él pagó la deuda nuestra, mía y tuya. Y después resucitó, según lo que pone en las Escrituras. Antes de pasar, cumplió con las promesas. Resucitó y apareció a multitudes. Entonces no se puede decir que fue una leyenda o que ya vieron como fantasmas. No se puede. Hay pruebas, pero después hay una aplicación concreta. Como Pablo, tenemos que reconocer que la verdad es que no merecemos el amor y el sacrificio de un Dios perfecto y santo. Pero no termino ahí. No lo merecemos, pero tenemos un Dios impresionante, un Dios de amor que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios me conoce mejor que yo me conozco a mí mismo. Y a ti también te conoce. Y dice, mira, te conozco. Y a pesar de lo que hayas hecho, te amo. Y me dice lo mismo a mí. Y después dice, y te doy mi gracia. Y tengo obras para ti para hacer. Pero primero tienes que entrar en mi familia. Y después nos invita a una vida llena. Una vida con gozo. Aunque pasamos tormentas. Pero en las tormentas nunca estamos solos. Entonces recibimos la gracia de Dios. Y debemos tener el deseo como Pablo de decir, su gracia no ha sido en vano para conmigo.
O sea que voy a aprovechar, voy a usar esta realidad, lo que Dios ha hecho en mi vida. Tenemos una oportunidad, cambiar. Eso es lo bueno con Dios. Tiene paciencia con nosotros. Entiende que no somos perfectos. Él ve el corazón y el deseo, pero quiere que nosotros ya pongamos en práctica lo que queremos para Él. Él nos levanta, no para volver al pecado, pero para empezar a caminar mejor. Entonces, que nosotros veamos y vivamos y aplicamos el Evangelio a nosotros y nos unimos a lo que enseña Pablo y tener el mismo deseo de enseñarlo a otros, porque realmente estos son buenas nuevas, que Dios nos ve donde estamos ahora y dice: a pesar de todo lo demás, te amo y te doy otra oportunidad. Entra en mi familia, abre la puerta de tu vida. Quiero entrar a cenar contigo. Quiere esa relación. Eso es el Evangelio. Si ahora mismo te encuentras solo o sola, hay un Dios que quiere tener una relación contigo. Nos ha dado una carta de amor que tiene lecciones, que nos muestra su corazón, pero quiere vivir con nosotros ahora y después de esta vida. Quiere que nosotros vivamos la eternidad con Él, no fuera de su presencia, que es la alternativa. Entonces, quiere mostrar su amor y su apoyo y sus fuerzas en nuestras vidas. Que nosotros seamos personas deseando caminar con Él. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por el Evangelio y las buenas nuevas que muestras, que tú muriste por nosotros para pagar por nuestras deudas, Señor, nuestros pecados. Que después fuiste sepultado y resucitaste, Señor. Que ganaste la batalla. Que incluso ya nos has mostrado que tienes la victoria contra la muerte. Y Señor, gracias por lo que hemos visto también de lo que dice Pablo. De que él veía que no era digno de ser apóstol, pero experimentó tu gracia. Señor, y vemos que tú también nos enseñas y nos muestras tu gracia. Señor, ayúdanos a recibirla y vivirla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Porque tú nos quieres limpiar del pasado, no dejar eso como una ancla que no nos deja volar. Pero tú quieres levantarnos y dejarnos empezar de cero. Gracias que podemos entrar en tu familia, Señor. Gracias que tú has preparado obras para nosotros hacer en tu familia. Señor, yo te pido, si hay alguien aquí que está escuchando este mensaje, que no ha entrado en tu familia, que esa persona pueda oír tu voz y te puede decir sí, y te puede abrir la puerta de su vida para dejarte entrar y vivir con él o ella. Gracias. Gracias por el testimonio de Pablo, que aunque él había perseguido a la iglesia, tú lo usaste, tú lo cambiaste y tú nos cambias a nosotros, Señor. Gracias. Guíanos y ayúdanos a ver
realmente como tú nos ves. Y estar dispuestos a cambiar por ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar una canción más. Y habla de que es un momento para cambiar. Si tú ahora me estás escuchando y dices, yo no tengo que cambiar nada, ya estoy bien. Igual te debes mirar un poco más al fondo. Mirar más que solo la cara. Porque Dios empieza mirando al corazón. Él empieza por dentro y llega a superficie. Nosotros empezamos por la superficie y si llegamos un poco más, bien. Pero Dios nos ha dado un momento para cambiar y para responder a Él. Entonces, como siempre, si tienes una pregunta, si tienes una duda, si tienes un comentario, si quieres contactar conmigo por lo que sea, mi información sale allí debajo, el correo electrónico cfctafalla@gmail.com o mi teléfono 626-787892. Entonces ya cualquier cosa estoy dispuesto a responder. Y espero que el Señor te bendiga. Y como siempre, nosotros como iglesia, y no digo de un edificio, iglesia como cuerpo, como un grupo de personas, estamos aquí para ayudar. Si tienes cualquier necesidad, ayúdanos. Todos nosotros nos necesitamos en algún momento. Dios nos ha creado como seres humanos que nos necesitamos. Eso es una cosa que se ha aprendido en este momento de COVID. Es que ya vivir separados, ya aislados, ha sido difícil. Porque nos necesitamos. Entonces lo mismo. Estamos aquí para ayudar, para apoyar, para orar el uno por el otro. Entonces con cualquier cosa, estamos aquí. Espero que el Señor te bendiga y te guíe en tu vida, en el día a día. Porque Jesús también decía que Él vino para darnos una vida abundante. Y empieza aquí. Y después de esta vida, viene más. Viene una eternidad con Él, si es lo que deseamos. Pero la alternativa no es algo que debemos querer. Bendiciones y hasta la próxima.
Y tengo un anuncio. Para la semana que viene vamos a poder volver a abrir el local y así tendremos las celebraciones del culto allí. También vamos a seguir subiendo los vídeos a este canal. Entonces, para los que no pueden venir o por temas de salud o distancia también. Y entonces podéis seguir viendo los vídeos por este canal, pero también os queremos invitar a venir al local el domingo que viene, eso es el 28 de junio, a las 5:08 de la tarde, y ya tendremos esta misma celebración, pero ya en vivo, cara a cara. Y si tienes dudas o preguntas sobre cómo lo vamos a hacer, pues avísame y ya pondremos más información. Pero será un gozo poder vernos cara a cara y no tener una pantalla ahí en medio. Entonces, bendiciones y nos veremos muy, muy pronto ya. Hasta muy pronto. Quiero proclamar de tu majestad